Nos alegra tenerle lo que estamos hoy acá de forma presencial y a los hermanos o hermanas que están ahora mismo conectados a través de las redes o del Zoom. Y vamos a pensar que estamos en Sambo y los hermanos de Sambo, aquellos que por motivos justificados no pueden venir, pero los hermanos de Sambo todos deberíamos de estar presentes acá. Y los que están fuera de la ciudad, pues ese es otro, la bendición de tenerlos por Zoom. Esperamos que nos escuchemos bien. Hace poquito yo estaba pensando, si en el día que el Señor nos haga subir al cielo, y si el Señor dijera, pónganse de pie los convertidos, los que entraron del ministerio evangélico, ¿usted va a estar ahí? ¿Vamos a estar ahí? ¿Nos vamos a poner de pie? Si así fuera, tal vez pocos, pero Dios quiere que mientras Él nos haga subir, que los creyentes de este ministerio sean creyentes de calidad, creyentes comprometidos, creyentes que estemos seguros que tenemos una salvación tan grande y que la cuidamos. Ahora imagínese usted en pie ante el Cordero, ante lo más grande de los grandes, contemplando y observando aquel Dios que un día se hizo hombre. ¿Nos hemos contemplado así? ¿Quisiéramos ya estar así? Debemos de pensar una cosa: si el Señor no ha venido, Él sabe por qué el Padre lo va a enviar, y el Padre y el Hijo, uno solo, Él sabe por qué no ha venido. Aparte de que hay muchos incrédulos que todavía no han aceptado a nuestro Señor, pero Él sabe que lo van a hacer. Él sabe que están dentro de un tiempo, pero también Él sabe que todavía en la tierra, la gente ya convertida, hay mucha gente que está madurando todavía. Hay muchos que estamos todavía aprendiendo y no dejaremos de aprender, no dejaremos de tener responsabilidades hasta el día del arrebatamiento. Y en esa línea debemos de ir y de pensar. Si Él no ha venido, es porque sabe que algo necesitamos todavía. Debe haber mejoría. Debe haber mejoría. Entonces debemos de pensar que un día vamos a estar en su presencia y que un día le vamos a adorar cara a cara. Vamos a pensar en una palabra. La Biblia tiene advertencias, Joan. Muchas advertencias tiene la Biblia. ¿Qué es una advertencia? Una advertencia es un aviso o consejo para prevenir a alguien sobre un posible peligro. A lo mejor hoy usted en su casa o en el trabajo o donde pudo hacerlo, usted leyó la Escritura y el Señor le advirtió sobre algún peligro, le dio un consejo sobre alguna situación, un posible peligro o una situación desagradable. El propósito de las advertencias, su propósito espiritual es alertar para que la persona tome precauciones y evite consecuencias negativas. Vamos entonces en esta noche a ver
en la epístola, ¿será el apóstol Pablo, Olga, la carta de los Hebreos? En la epístola a los Hebreos no tiene autor, es desconocido. El autor a los Hebreos es desconocido. Y vamos a ver 5 advertencias para nosotros los creyentes. Pero usted quizás me va a decir, hermano, pero esa carta fue escrita ¿para quién? ¿Para quién fue escrita la carta? La carta de los Hebreos. Entonces, de eso nosotros tenemos que ver algo. Los destinatarios de la carta. Ahí estamos hablando de 5 advertencias. Pero también debemos de entender para quién se escribió la epístola de los Hebreos. Yo creo que aquí nadie lo ignora. Todos estamos con la Biblia abierta. Todos la tenemos. Y antes de tomar la cita, dice que estaba dirigida en primer lugar la epístola de los Hebreos a judíos convertidos. Otros dicen que no se definen específicos, pero para judíos convertidos que conocían muy bien el Antiguo Testamento y que estaban siendo tentados. Oiga bien, advertencia, ellos estaban siendo tentados a alejarse de la fe cristiana. Estaban siendo tentados a alejarse de la fe cristiana y a retornar a las prácticas judías de sacrificios y adoración. Ponga atención para quién se escribieron. Para judíos cristianos que conocían muy bien el Antiguo Testamento, pero que estaban siendo tentados para volver a la práctica de los sacrificios de la ley. Entonces hay en la Biblia, en este libro de los Hebreos, una información muy importante para nosotros. Y esto tiene que ver con también si el creyente pierde la salvación. Hay 5 advertencias. Tal vez en su Biblia, yo tengo una Biblia, usted tiene otra, pero son 5 advertencias. 5 advertencias que podemos ver. Y que se escribieron para los destinatarios originales de Hebreos, pero también nos ayudan a nosotros a identificar temas centrales en esta epístola de los Hebreos. Usted la ha leído, es una epístola muy preciosa. Conociendo estas 5 advertencias, nosotros conocemos el propósito por la cual se escribió la epístola de los Hebreos. Cuando usted lea la epístola de los Hebreos, el propósito principal es destacar o hacer resaltar el sacrificio expiatorio único y final que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Otro de los propósitos importantes en la epístola de los Hebreos es que la importancia de perseverar en la fe. Hoy tenemos a muchas personas que las teníamos antes aquí, pero no han perseverado en la fe. Ya no están acá, no obstante de que a muchos de ellos se les visita o se les habla, se les llama a la reflexión, pero no han perseverado en la fe. Y nosotros, si queremos tener certeza o seguridad que un día vamos a estar en pie ante el Señor, nosotros debemos de mantenernos perseverando en la fe. Entonces, vamos a ver cuáles son esas advertencias.
Usted puede verlo, yo voy a ver en Biblia Rieri, yo tengo copiados los versículos, los tengo copiados y también tengo otra Biblia, la Biblia que yo estoy estudiando de momento. La primera advertencia, la voy a decir las 5 y después las vamos a ir viendo por los versículos. La primera advertencia que está en el libro de Hebreos, son 5. Advertencia de, si usted toma nota o trata de retener, la advertencia de prestar atención. Y eso lo hemos venido diciendo nosotros en las prédicas. Esta es una advertencia, y ya hablamos así, que es lo que dice el diccionario, que es una advertencia, un aviso, un consejo de prestar atención. Esta es una advertencia, prestar atención. Pero hermanos, usted va a decir, si esto era escrito para los destinatarios del libro de Hebreos, judíos convertidos al cristianismo, pero también es para nosotros. Si no fuera para nosotros, no hubiese quedado escrito acá. Tanto fue una advertencia para ellos como es una advertencia para nosotros. La advertencia de prestar atención. La advertencia contra la incredulidad. ¿Ustedes creen que como creyentes el creyente muchas veces es incrédulo? Sí. Muchas veces el pastor está predicando y el que está allá escuchando dice, no lo creo. No creo que eso sea así. Eso es una advertencia. La tercera advertencia, son 5 advertencias a lo largo de la epístola de los Hebreos que nos ayudan a comprender el tema central o el propósito por el cual se escribió la epístola. Y es resaltar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz. La tercera advertencia es la advertencia contra la apostasía. Los que apostatan. La cuarta advertencia, la advertencia a la perseverancia. Perseverancia. Hay que perseverar. Hay que mantenerse independientemente de cualquiera sean las circunstancias que nosotros podamos vivir durante nosotros estemos vivos, manteniéndonos en esta fe. La advertencia a la perseverancia. Y la quinta, la advertencia a los que rechazan a Dios. Ustedes hemos visto cinco advertencias. Ya dijimos, esta carta se le escribe a los destinatarios, pero ahí están en Hebreos porque estas advertencias son también para nosotros. Te vamos a ir al capítulo 2, de Hebreos. El versículo 1, Hebreos 1. Yo tengo aquí en mi Biblia Rairia, o Riria, como él tiene la Reina Valera. Mire, ¿cómo comienza? Por tanto, es necesario que con más diligencia. ¿A quién le escribe esta carta? A los destinatarios de la carta, que son hebreos, judíos convertidos al cristianismo, pero también es para nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Eso dice el versículo 1, dice la Rairie, por tanto es necesario que con más diligencia, lo mismo, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso, pero dice otra versión, por eso es necesario que prestemos más atención, es lo mismo,
más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Deslizarnos, no sea que nos deslicemos, le viene diciendo la Escritura, desliz es lo mismo de perder el rumbo. Hay creyentes en este ministerio, hay personas en este ministerio que han perdido el rumbo, o se han deslizado. Hay personas que han perdido el rumbo. Estamos hablando de la primera advertencia. ¿Se recuerdan cómo se llama la primera advertencia? Prestar atención. Y ahí lo dice. Es necesario para usted y es necesario para mí. Y es necesario para cualquier creyente a lo largo de la historia de la iglesia. Y la palabra necesario, todos lo entendemos. Que prestemos más atención. Más atención. Eso es una advertencia. No queremos perder el rumbo. ¿Quién quiere deslizarse? ¿Quién quiere deslizarse? ¿Quién quiere perder el rumbo? ¿Quién quiere salirse de la línea e irse en otra dirección? Y la otra dirección es a donde nos podemos ir. Si perdemos el rumbo, ¿a dónde sería? Al mundo. Si nosotros perdemos el rumbo, el mundo nos está esperando. El diablo es terrible. Por ahí está esperando y nos va a ofrecer todas las cosas que el mundo presenta. Y la Biblia dice que el estado de quien pierde el rumbo, su situación viene a ser mucho peor que la que tenía antes de conocer al Señor Jesucristo, porque el diablo no lo va a querer soltar. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. El versículo 2, vamos a ver, Alistair, el versículo 2 de la Reina Valera o la Reiri, porque si la palabra, no perdamos la primera parte, es necesario que prestemos más atención. Ahora viene el por qué. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso es lo que dice, miren. Recibió justa retribución. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Dice otra versión. Eso dice. Después vamos a ir viendo un poquito qué es lo que comenta, qué es lo que se comenta, qué podemos sacar de cada versículo de esto. Ahora vamos a ir al versículo 3. El versículo 3 en la Reina Valera o en la Reiri, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No le dice esta palabra, no solamente es para aquellos destinatarios, es para usted y para mí también. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? No dice cómo escaparán ellos, es inclusivo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Ahora alguien me puede decir por qué la salvación que nosotros tenemos es tan grande. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿La ley o la gracia? Tiene su orden, ¿verdad? Es una salvación tan grande. Es grande y es muy grande. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Ya llevamos 3 versículos de esa primera advertencia. Y el versículo cuarto de Hebreos capítulo 2. Mire lo que dice: testificando Dios juntamente con ellos
Dios, cuando dice Dios, es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, Él era el que estaba predicando. Los apóstoles lo acompañaban, los apóstoles lo observaban, testificando juntamente con ellos con señales. ¿Quién hizo las señales de comienzo? El Señor Jesucristo. Los apóstoles fue después. Fue el Señor, con señales y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella, de la salvación, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo, según su voluntad. La primera advertencia la hemos leído. Esa primera advertencia es necesario de prestar atención. Prestar atención. Ustedes se recuerdan cómo se tituló el mensaje de la última prédica que el hermano dio. ¿Se recuerdan? La conquista. La conquista. Pero si se nos olvida, apuntemos. Andemos un cuaderno y apuntemos. Y vayamos a nuestra casa y pensemos. Los mensajes que el Señor da a través de sus siervos en esta iglesia. ¿Cuántos mensajes habrá dado mi hermano a lo largo de su estadía aquí en Sambo Creek? Creo que cientos. Muchos mensajes. Y bonito sería tener una libreta de allá del 2018, 2019, donde usted tengamos anotado. En este domingo predicó el hermano tal. Predicó sobre este tema. Mire qué maravilloso. La Biblia dice que prestemos más atención a lo que oímos. Esta es la primera de 5 advertencias. La primera de 5, las cuales ocupan un lugar estratégico en la epístola de los Hebreos, a lo largo de toda la carta. El autor advierte con dureza, oiga bien, ¿a quién? A los destinatarios, pero también a nosotros. Que si ellos regresaban a la práctica de los sacrificios que ordenaba la ley judía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un judío convertido que tenía la ley, conocía el Antiguo Testamento, principalmente la Torá? ¿Qué pasa si después de haber conocido a Cristo, ellos volvían otra vez a hacer a los sacrificios de la ley? Porque usted debe saber que después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, ¿usted cree que se continuaron haciendo los sacrificios? ¿Continuaron los sacrificios en el templo? ¿Ha oído prédicas de eso? Después de que el Señor murió, resucitó y se fue para el cielo, el templo quedó habilitado. El velo del templo se rasgó en dos, pero el templo no estaba destruido. ¿Se recuerdan? ¿En qué año se destruyó el templo? En el año 70. Ahora los judíos, después de que el Señor Jesucristo muere en la cruz, ellos no quisieron creer en el Señor y continuaron con sus sacrificios. Y después de que los judíos, los que se convirtieron al Señor, muchos querían regresar para volver a las prácticas de los sacrificios, gracias, de la ley judía. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que le dice el autor? Si ellos regresaban a la práctica de los sacrificios que ordenaba la ley judía, sería como negar
la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso se les advierte. Por eso se les advierte. Es necesario, dice el verso 1, que con más diligencia, eso dice el verso 1, es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído. ¿Qué habían oído ellos? ¿Qué habían oído los judíos convertidos a Cristo? ¿Ustedes creen que los judíos de la iglesia primitiva, los primeros convertidos, habían conocido al Señor Jesucristo? ¿Lo habrían conocido si estaban en Israel? Bastante probable que sí. ¿Y de quién habían oído el mensaje? Es necesario que con más atención prestemos atención a lo que hemos oído. ¿De quién habían oído ellos el mensaje? Del Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio. ¿Y qué comprendía ese mensaje del Evangelio? El de la persona de Cristo como Dios hombre. ¿Qué se les había predicado a ellos? ¿Qué sabían ellos? Que había estado el Señor Jesucristo en la tierra como Dios y como hombre. Eso comprendía el mensaje. Además, ¿qué otra cosa? Y de su obra redentora en la cruz. Ellos querían, se les advierte, la advertencia es, cuidadito, vuelven a practicar los sacrificios de la ley judía. Si ustedes vuelven, va a ser muy duro. Los resultados funestos. Es como que invaliden el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué habían oído? Que perdamos, que nos deslicemos, ya miramos, es que perdamos el rumbo, o nos deslicemos el rumbo de la revelación mayor. ¿Cuál fue la revelación mayor? ¿Cuál era mayor la revelación? ¿La ley o el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo. Nos deslicemos de la revelación más grande por volver a la revelación que es menor. Ese es el asunto ahí. Por eso se le llama. Y el versículo 2 dice, el mensaje anunciado por los ángeles, la ley dada a Moisés en el Sinaí. Y si los judíos que violaban la ley, cuando se les dio, Dios no dejó de castigarlo, cuanto más al que no mira con la atención debida la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. El mensaje anunciado por los ángeles fue firme. Eso es lo que dice. Tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Esa es una palabra de advertencia. Advertencia para nosotros. El versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que. ¿Cómo escaparemos? Se lo dicen a los destinatarios, pero a nosotros también. ¿Cómo escaparemos? ¿Usted se ha puesto a pensar de qué vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos de qué? Si descuidamos una salvación tan grande. Una salvación que fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí siempre en Hebreos. A ver, lo puedes poner, Alister. 12:25 de Hebreos, Alister. 12:25 de Hebreos. ¿Cómo escaparemos? Mirad, observe, no desechéis al que habla. Miren lo que dice, mirad, y se lo dice a usted y me lo dice a mí, mirad, que no desechéis al que habla.
¿Y quién fue el que habló? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló y hizo muchos milagros. Después los apóstoles comenzaron ellos predicando. Porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién era el que los amonestaba en la tierra? El Señor. Mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde el cielo. ¿Alguien me puede decir cómo nos amonesta el Señor desde el cielo, Olga? ¿Cómo te amonesta el Señor desde el cielo? ¿Cómo nos amonesta? Nos amonesta. La Escritura lo dice. Él nos amonesta. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos si devolvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. ¿Quién nos amonesta desde el cielo? El Señor Jesucristo, su palabra. Tenemos al Espíritu Santo. Cuando leamos a esta palabra y pensemos si es una palabra de amonestación. Mire como dice ese versículo que acabamos de ver. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. ¿Cómo escaparemos? Como nosotros tenemos una mayor revelación. ¿Quién tuvo una mayor revelación? ¿Los judíos o nosotros? Nosotros. Mirad, no desechéis al que habla, dice la Escritura. Entonces, como nosotros tenemos una mayor revelación, también tenemos una mayor responsabilidad. Usted y yo somos responsables de poner atención. Y cuando se nos amoneste, reconocer que se nos está amonestando por algo. Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Tenemos una mayor responsabilidad. Y si tenemos una mayor responsabilidad, nos encontramos en un mayor peligro. En un mayor peligro. Tenemos una mayor revelación, una mayor responsabilidad y un riesgo mayor de nosotros cometer pecado y fallarle a nuestro Señor. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Porque la revelación es mayor. El razonamiento en estos versículos que estamos leyendo es que la revelación va de menor a mayor. Y se da por sentado que el Evangelio es mayor que la ley. La ley vino por medio de Moisés. ¿Y el Evangelio vino por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y nosotros le vimos, dice el apóstol Juan. Así lo dice el apóstol San Juan. Entonces, el argumento aquí es que el Evangelio es mayor que la ley. Entonces hay un por tanto, si el menosprecio por la ley, si aquellos que menospreciaron la ley, incumplieron la ley, les trajo castigo, el menosprecio por el Evangelio traerá un castigo mayor. ¿Quiénes son los que menosprecian el Evangelio? ¿Quiénes menosprecian el Evangelio? Vamos a ver. Los incrédulos. Entonces ahora usted entiende, la ley tuvo su nivel, pero el Evangelio es mucho más alto. La ley vino por Moisés, el Evangelio vino por el Señor Jesucristo. Y el Evangelio nosotros lo tenemos, nosotros lo conocemos y nosotros debemos de respetarlo. Y a través de ese Evangelio, una vez que vinimos a conocer esas buenas nuevas de salvación y después de que el Señor nos sacó del mundo, comenzó en nosotros un trabajo de transformación y de cambio. A fin de que nosotros, al día que hoy estamos, deberíamos de tener una mejoría. Debería de notarse en nosotros una mejoría
en el andar con el Señor que hace 5 o 10 años. Si hace 5 o 10 años, desde hace 5 o 10 años estamos en la fe. ¿Entienden? Entonces, el Evangelio es mayor, y si los que menospreciaron la ley fueron castigados, cuanto más el que menosprecia el Evangelio tendrá un castigo mayor. ¿Cuál es el castigo? El castigo mayor. Ahora entendamos los juicios de la tribulación. ¿Por qué el castigo va a ser mayor? Porque rechazaron a aquel que les dijo: yo morí por ustedes en la cruz del Calvario. Por eso el castigo va a ser mayor. La ley se le dio a los judíos. La gracia es para todo el mundo. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los perdidos no solo eran los judíos, los perdidos eran todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice judío, para que todo aquel hombre de cualquier nación crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces va a ser los juicios del Señor para el hombre que menospreció el Evangelio. Usted ya lo conoce. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Y por qué van a ser esos juicios que van de menor a mayor en dureza? Porque rechazaron a aquel que nos trajo el mayor mensaje, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos diciendo que si el mensaje traído por los ángeles recibió, como dice el verso 2, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, cuanto más con el Evangelio. ¿Qué hacer nosotros con el Evangelio? Todos los días que leamos esta palabra, debemos de leerla no solo por leerla, debemos de leerla para atencionarla. Y si Él nos amonesta, tomemos en cuenta que esa amonestación de Él para con nosotros es para nuestro propio bien. Esa amonestación de Él es para nuestro... Hoy nos está advirtiendo en estas cinco advertencias. ¿Quiénes oyeron la palabra? Los que oyeron la palabra del Señor no la confirmaron los discípulos. Son los testigos oculares. Esos son. Ellos comenzaron anunciando el mensaje del Señor Jesucristo. Lo comenzó hablando el Señor y de ahí fueron sus discípulos, porque Él se fue para el cielo, todos lo sabemos. Dios confirmó además el mensaje del Evangelio mediante obras sobrenaturales. Él no solo habló, sino que lo confirmó. Con obras sobrenaturales, sanó enfermos. Usted conoce todo esto que Él hizo, lo que hizo el Señor. También dio dones por el Espíritu Santo. Esta es la primera advertencia. La primera advertencia es la que está ahí en el capítulo 2. Prestar atención. O sea, entonces, hermanos, yo debo estar al tanto de qué es lo que está hablando mi hermano en una prédica. ¿De qué sirve que el hermano se prepare, venga y estudie o estudiemos para predicar si esta palabra solo entra y sale? ¿De qué sirve? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos al culto? ¿Venimos porque es un deber? ¿O venimos ávidos de querer escuchar qué es lo que el Señor nos va a hablar a través del predicador? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud? Voy al culto. Aparte que le voy a cantar con el corazón a mi Señor, voy a escuchar lo que Él me va a hablar. Este es personal para cada quien. Y lo que me va a decir, yo voy a atender, yo voy a oír, porque es para mí. Hay una amonestación para mí, yo debo cambiar. Entonces,
Esa es la primera. La segunda. ¿Se acuerdan de la segunda? ¿Cuál es la segunda advertencia? Contra la incredulidad. Capítulo 3. Capítulo 3. Solo vamos a dejarlo leído para que verso 7. Capítulo 3, verso 7. En la Biblia de ustedes tiene algún título, su versículo 7. El versículo 7, advertencia contra la incredulidad. Pero somos los creyentes incrédulos muchas veces. Ya dijimos que sí. Verso 7. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. No lo dice el pastor de cualquier iglesia. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué más dice? No endurezcáis sus corazones, como sucedió en la rebelión en aquel día de la prueba en el desierto. Ponme el verso 16, Alister, a ver qué dice. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? Por mano de Moisés. Por mano de Moisés, 17. ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quiénes fueron los que salieron de Egipto? Los judíos. ¿Quiénes salieron? ¿Quiénes salimos de Egipto? Nosotros. Nosotros esta palabra la usamos para el incrédulo. Le decimos al incrédulo, si hoy escucha su voz, no endurezca sus corazones. Y esta palabra es para nosotros mismos. Esta palabra es para nosotros mismos. Una advertencia contra la incredulidad, porque somos incrédulos muchas veces. Muchas veces somos incrédulos. Y no. ¿Y cuál es el resultado de ser incrédulo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo demostramos un ejemplo de cuando nosotros demostramos que somos incrédulos? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál? No creemos a las promesas. Y no le creemos a las promesas, tampoco creemos a las advertencias. Una advertencia en Primera de Juan dice, no améis al mundo. Y cuando él me dice, no amo al mundo, y yo amo al mundo, ¿qué pasa con eso? Que yo no le creo al Señor. Y si no le creo a Él, me enemisto con Él, y Él me dice, no améis al mundo, pero si yo amo al mundo, no, como dicen en el argot popular, no le hago caso. Yo amo lo que el mundo ama, lo ama el mundo, su gente, pero no yo. Y uno de los peligros ahorita que se va a presentar mañana o no sé cuándo es el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Ustedes creen que van a haber cristianos horas viendo esos partidos? ¿Ustedes creen? Muchos. Como mi hermano testifica que pasó un día viendo todos los partidos de un día o del mundial, no sé de cuáles fueron. Muchas veces nos dedicamos a amar al mundo en las cosas que te ofrece. Hermanos, cuando leemos, la reprensión viene porque nosotros podemos ver
La carne puede estar horas viendo, pero la carne no puede estar horas leyendo. Los ojos pueden estar horas viendo a unos hombres pateando una pelota y haciendo cosas, pero nuestros ojos no quieren estar horas leyendo, ni nuestra mente no quiere estar horas meditando. Nuestra mente quiere el ocio. Entonces, esta advertencia, la que puso Alistair ahí, está en el versículo 7. ¿Quiénes fueron estas personas? Los que salieron de Egipto. Nosotros salimos del mundo. Salimos del mundo. Salimos del mundo y le creímos al Señor al comienzo, pero como en el devenir de los días y del tiempo, nosotros seguimos en el mundo, pero no estamos para amar el mundo. Muchas veces nosotros no le queremos creer al Señor y preferimos vivir como vivíamos cuando estábamos en el mundo. Entonces, ahí me voy a quedar. Vamos a continuar las otras más sobre esta advertencia y más sobre las otras en otra ocasión, pero son 5 advertencias que están en el libro de Hebreos y que tienen que ver con cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. La salvación no se pierde. Y por ahí unos versículos que de repente tienden a confundir, pero el Señor nos ayude para poder aclarar y ver las cosas, hermanos. Estamos llamados a mejorar, a atender, a oír la voz del Señor y a oírla. Como cuando yo le hablo a Victoria, que no está acá, mi nieta, le hablo y ella sigue con el control y no me hace caso. Entonces me enojo y le digo, como no es con vos que estoy hablando. Ahora, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nos habla y no lo atendemos? ¿Cómo se sentirá el Señor? ¿Y será que necesita darnos una buena? Yo creo que muchas veces sí. Porque Él quiere nuestro bien, no nuestro mal. Necesitamos que nos den buenos barazos en el lomo, espiritualmente hablando. Porque son palabras de advertencia. Están ahí en el libro de Hebreos, hermanos. Es una bendición la que nos dé el Señor, que podamos servirle y que podamos escuchar su palabra, la podamos exponer para beneficio. Esta es palabra de advertencia, palabra de reprensión para nosotros. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Y otra es la segunda advertencia contra la incredulidad. El Señor nos bendiga, nos ayude, que retornemos con bien a nuestra casa y que pensemos y no olvidemos. Yo normalmente voy anotando, ahí tengo, el hermano Morazán predicó sobre esto y esto. No todo, pero uno para recordarse. Y en las oraciones puedes decirle al Señor, ayúdenos, Señor, con lo que hoy nos habló a través de su siervo. El Señor bendiga su palabra, la bendiga en nuestros corazones, que la haga efectiva, más efectiva en nuestras vidas.